¿Y cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Ella, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Y quien les habla, Ada Sagaglia, General Director de esta casa, Chief Executive Officer, oficial ejecutiva en jefe de esta maravillosa casa de escritores y artistas mundiales, tiene el agrado de darles la bienvenida a este programa de actos heroicos del día de hoy. Bienvenida a la audiencia, bienvenido a los sponsors, a todos los invitados y por supuesto también al staff que nos acompañan. Muchas gracias, porque muchas veces es sábado, domingo, pero ellos están aquí presentes diciendo, sí, estamos por ustedes, estamos con vos. Muchas gracias, realmente. Y hoy la secretaria ejecutiva a cargo es Mirta Felisa Venega, nuestra administradora de Letras y Artes, y también es Ana Ancaray, embajadora cultural. También los invitados de hoy son Sergio Javier Roda, desde Argentina, Rocío Galicia Arriaga, desde México, Pilar Bellies Pitarch, desde España, la doctora Alicia de la Paz Ortiz Cuevas, desde México, Patricia Dowi, desde Argentina, Susana Angélica Orden, desde Argentina, Nancy Chanel Serna Foronda, desde Colombia, Silvia Iris Pérez Mendoza, desde México, y por supuesto dejamos la puerta abierta para los que faltan ingresar. Ya ustedes saben, entonces sus embajadores aquí están presentes representándolos. Y hoy vamos a hablar de actos heroicos, pero ¿qué son los actos heroicos? Son acciones. ¿Acciones de qué tipo? ¿Cocinar, planchar? No, son acciones valientes, desinteresadas, individuales o inclusive grupales, no solo de la historia, también de la cultura, de la vida diaria, que demuestran qué cosa, un impacto, y escuchen bien, un impacto positivo, si no, no es un acto heroico. Además, debe demostrar valentía, sacrificio, superación de miedos y peligros, bondad inclusive, una acción de bondad. De hecho, es tanto lo que se incentivan este tipo de actos heroicos bondadosos que el día 13 de noviembre es el Día de la Bondad. Fíjense ustedes que mucha gente no conocen que existe este día. En este día en especial, por ejemplo, se suelen hacer donaciones. Ustedes saben que las donaciones que cuentan o la ayuda que cuenta no es ir con bombos y plantillos y una orquesta porque pusimos una moneda o hemos donado algo, sino las acciones que valen son en silencio. Esos son los actos de bondad a los ojos de nuestro Creador y de nuestro corazón. Ahora bien, ¿quién debe buscar estas acciones? Estas acciones deben buscar un bien mayor, o sea, no un bien para nosotros, sino un bien para los otros, un bien para los demás. Y esos son los actos heroicos que vamos a hablar hoy. Algunos ejemplos de ello me pide la audiencia. Por ejemplo, Harriet Tubman, que rescató a 300 esclavos en Estados Unidos de América entre el año 1850 y 1861 en lo que se llamó el ferrocarril subterráneo. Ese es un ejemplo. Otro puede ser la resistencia no violenta y la búsqueda de la paz de Luther King, de Mahatma Gandhi, contra el colonialismo británico, el valor de los soldados y animales que han salvado vidas en tiempos de guerra y en tiempos de paz también. En particular, yo hablaré de una dama de la Segunda Guerra Mundial, Miep Gies, o Gies, que trabajó para Otto Franz y ayudó a la familia Franz a escapar de las persecuciones nazis entre los años 1942 y 1944. Ella, junto con varios de sus amigos o asociados, escondieron a Ana Frank y a su familia por 2 años y 35 días cuando la familia huyó a Ámsterdam el 6 de julio de 1942. Si no hubiera sido por esta mujer, no hubiéramos conocido la vida de Ana Frank y su lucha y supervivencia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el 4 de agosto de 1944 fue detenida y enviada a un campo de concentración en Alemania, donde falleció de tifus el 4 de agosto de 1944, apenas unos días antes del fin de la guerra. El diario que fue encontrado por esta dama fue entregado a su padre, Otto, que fue el único sobreviviente,
y quien en el año 1947 publicó el diario de Ana Frank. Su valor, por supuesto, persiste, resiste y es para todos un ejemplo de lucha. Voy a dejar el poema de Ana Frank al final, pero sí quiero comentarles algunas de las frases que ella escribió en su diario, que yo tomé de su diario. Por ejemplo, ella dice, a la larga, el arma más poderosa de todos es un espíritu gentil y amable. Además, ella nos dice también, mientras puedas mirar al cielo sin temor, sabrás que eres puro por dentro y que pase lo que pase, volverás a ser feliz. Aquel que es feliz puede hacer dichoso a los demás. Y luego ella dice, no me juzgues, sino considérame simplemente como un ser que siente a veces que la copa se desborda. Y es así, que a veces sintamos que esa copa se desborde, no nos hace menos valientes, al contrario, nos hace más luchadores. Así que bienvenidos todos esos actos heroicos que hoy vamos a compartir y le doy enseguida la palabra a nuestra administradora encargada, secretaria encargada del día de hoy, a Mirta Felisa Venegas. Adelante. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ada, buenas tardes, compañeros embajadores que hoy están acá presentes y algunos que están por entrar. Pero realmente este día muy importante, ya que vamos a hablar sobre aquellos actos heroicos de personas que han dejado marcas muy especiales en la sociedad. Y, y bueno, vamos a comenzar con Rocío Galicia Arriaga, nuestra embajadora cultural de México. Bienvenida. Adelante, Adelante. Rocío. Gracias Ada y gracias Mirta y pues eh, gracias, después de mí seguirá Sergio, perdón. Pues yo voy a hablar del niño artillero Narciso Mendoza, que en el sitio de Cuautla, en la Guerra de Independencia de México, en 1812, en plena batalla, este niño de 12 años que pertenecía al grupo de la Compañía de Emulantes, niños entre 8 y 16 años, creados por el sacerdote insurgente don José María Morelos y Pavón. Al ver cansado al ejército tras 72 días de hambre y sed, sitiados por los realistas españoles comandados por Félix María Calleja. Dicen que comían hasta trocitos de madera para mitigar el hambre. El niño vio un cañón preparado cuando venían los soldados de Calleja, y en esa confusión, soldados muertos y humo, amenazas, tomó la tea encendiendo la mecha del cañón y disparó contra el ejército realista, haciéndolo retroceder, y rompió ese sitio de Cuautla donde pudieron escapar entre bombas y fuego salió. Resulta que don José María Morelos y Pavón, el niño salió herido y lo toma en brazos y lo levanta, ¿no? Y don Guillermo Prieto, que ya hablamos que él también salvó a don Benito Juárez abriendo sus brazos ante el pelotón que lo iba a fusilar y dijo, los valientes no asesinas. Entonces él escribe el romance del niño artillero. Es segundo mes del año, 19 soles cuenta. Sobre las calles de Cuautla flotan soberbias banderas. 12 lee, que muera España, que viva la independencia. En trueno, en llamas, en bronce, sobre el pueblo se descuelga como aguacero de rayos la cólera de Calleja, que seguro de su triunfo ruge cual ruge la fiera al empaparse de sangre cuando destroza su presa. Sobre los aires se cruzan con el plomo las blasfemias, con la sangre que corre pierde color la tierra. Escenas de horror y espanto en los aires se retratan y en las alturas la llama con figura voraz ondea
los heridos moribundos, con ayes los vientos pueblan y aúllan de rabia las mujeres que las calles atraviesan. El romance es enorme, enorme. Reducí algo. Y torrente de metralla, la fuerza invasora suela. ¡Que viva el cura Morelos! Grita el chico, la cabeza levantando con orgullo en la triunfante trinchera. Prende el cañón, dispara a los enemigos. Tocan Diana las trompetas. ¿Quién es? Preguntó la fama. El niño de tal proeza es Narciso Mendoza, que todavía no abandona la escuela y entre el fuego se pasea. Con vítores le saludan. ¡Viva Morelos! ¡Viva la patria! Y muera Calleja. Es enorme y lo reducí, pero yo quería, o sea, no hice un poema mío, ¿verdad? Es de Guillermo Prieto. Gracias. Excelente, excelente, muchas gracias. Muy, 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 muy bien. muy bien, Muy bien. qué lindo. ¿Qué te parece, Rocío, si nos vamos ahora a ver, nos vamos a Argentina? ¿Sí? Ahora Dice Rocío. A ver, Mirta, le vamos a dar el lugar a Sergio, que tiene que retirarse. que nunca, la verdad, Y Sergio siempre ha sido muy caballero también, que nunca pide nada. sí, Esta sí, vez que tiene un compromiso que nos va a representar tan sí. noblemente, bueno, vamos, sí, Mirta, muy bien, muy Además, bien, además considerar que a veces se queda sin el internet. muy bien. Sergio Javier Roda, ¿nos podés dar eh, ese personaje, ese héroe que ha dejado marcas en nuestra sociedad argentina o el mundo? Muy bien, Bueno, muchas bienvenido. gracias. Gracias, Rocío, Adelante. excelente, me encantó. Excelente ese poema de la independencia, Rocío. Muchas gracias. Muy, muy. Gracias, Alonso, por permitir también Ahí entró el pasar. doctor. Ahí lo veo, ahí lo veo. Perdón, no lo habíamos visto el doctor Alonso, ahora sí Sí, lo sí, saludamos. estaba ¿Qué tal? presente. Así que bueno, muchas gracias también a él, porque es el Muy turno bien. de él, el espacio de él. Y también, bueno, gracias por la paciencia y permitirme estar ahora acá en este espacio porque tengo que otro evento en otro momento, enseguidita, en un ratito. Y les voy a hablar hoy de un héroe nacional en Cuba. Ya quizás se deben estar imaginando quién es. Sí. Eh, Se llama, bueno, nació bajo el nombre de José Julián Martí Pérez, más conocido en la jerga literaria y con sus libros y sus obras como José Martí. Y fue político, diplomático, ensayista, periodista, poeta, filósofo. Él proclamó también, si bien proclamó mucho por la paz, también él fue organizador de la guerra de la independencia de Cuba y fundador del Partido Revolucionario. Y fíjense que él va como participante de esa guerra misma que él organiza, que es donde pierde la vida. Él va a cuestionar la guerra toda la vida y en toda su obra. También tiene estudios en dibujo, en escultura, y el 21 de octubre de 1869 Martí ingresa en la cárcel nacional acusado de traición por escribir una carta a su amigo Fermín Valdés Domínguez, y condenado a 6 años de prisión. Así que él escribe ese poema tan maravilloso y tan conocido que es Yo soy un hombre sincero, ¿no? Y también otros más, escribe crónicas en periódicos. Él es casi, podríamos decir que pionero de la crónica. Bueno,
Eh, Vamos a ver acá que estoy, se me fue acá. Uno de los ensayos también más conocidos es Nuestra América, eh, y América toda, ¿no? Que es de la que él va a hablar, de ese concepto de la unificación de América. Eh, bueno, es muy, muy prolífico, tiene una lista muy extensa de lo que son sus publicaciones. Eh, y para cerrar, no quiero pasar, sobrepasar el tiempo. Acá está. Puedo decir que él va a decir que la guerra de la independencia también tuvo como finalidad garantizar la estabilidad de otros pueblos ante las nuevas amenazas estadounidenses. Y esto también de forma elocuente lo patentizó también en esta carta que yo le comenté, ¿no? Empezó a escribirle a su amigo Mercado el 18 de mayo y esta carta quedó inconclusa al producirse su caída al día siguiente. Em, para determinar, estaba buscando una frase, se me perdió acá. Él va a decir, eh, bueno, un mes después de haberse reiniciado en Cuba, una nueva eh, etapa de lucha, ¿no? Por la independencia. Y Martí hizo la siguiente consideración en torno a la guerra. En el pecho antillano, dice él, ¿no? No hay odio. Y el cubano saluda en la muerte al español, a quien la crueldad del ejercicio forzoso también arrancó de su casa y su terruño para venir a asesinar en pechos de hombres la libertad que él mismo ansía. Y luego también añadió, más que saludarlo en la muerte, quisiera la revolución acogerlo en vida, y la república será tranquilo hogar para cuantos españoles de trabajo y honor gocen en ella de la libertad y bienes que no han de hallar aún por largo tiempo en la lentitud, desidia y vicios políticos de la tierra propia. Este es el corazón de Cuba y así será la guerra, es lo que él decía. Em, bueno, él mantiene una conciliación con la paz, resaltó también que la bienaventurada tierra donde se libran las batallas eh, por la paz y aseguró un trabajo publicado en el Partido Liberal de México, donde dice que la paz era una condición normal del hombre. Y también en este caso, también un artículo reflejado en el Diario de la Nación de Buenos Aires, en Argentina, en donde en 1890 afirmó: la paz es el deseo secreto de los corazones y el estado natural del hombre. Para cerrar, quiero decir que todo el impulso y toda la carrera que él eh, mantiene a lo largo de su vida es gracias a una mujer que es la esposa del editor del diario Patria, que es de donde él inicia su carrera. Se me fue ahora esos dos nombres. Yo tenía un informe escrito y no lo encontré en mi computadora, que escribí un informe precisamente sobre esta ilustre mujer que colaboró con la revolución y colaboró también con, con este concepto de sueño, de paz, de los tiempos con los que se soñaba en esa época, ¿no? En ¿Leona toda la... Vicario? ¿Cómo? ¿Leona Vicario puede ser? No, ay, se me fue. ¿Del A ver, periódico Patria? del periódico Patria, el editor es el que le dio el trabajo a él y se lo dio precisamente por recomendación de la mujer, que eran amigos. Él era amigo de la mujer, no del editor. Leona Vicario era la que impulsó, una figura clave, en la Puede guerra de ser. independencia de México.
Em, No hay problema, em, a veces se traspapela, no hay problema. sí, sí, Ella, Leona Vicario, era la esposa de Andrés Quintana Roo, que también era insurgente en México. Como verán, me encanta la historia de México también. Bueno, no hay problema, bueno, Sergio, lo vamos a Sí, buscar. Lo vamos sí, a sí, buscar se los debo, se los para debo. poder compartirlo con la audiencia. Ya la audiencia está buscando, obviamente. Y también están compartiendo los versos de Martí, porque la verdad gustan mucho sus versos, sobre todo el que tú nombraste, Yo soy un hombre sincero. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Es una belleza, realmente, Sergio. Guantanamera, así se llama la canción. Yo soy un hombre sincero, Genial, Celia de Cruz también, donde genial. crece la La palma, palma. muy bien, Yo claro soy que un sí. hombre sincero, de ¿De donde dónde crece crece la la palma. palma? Y antes de morir me quiero cantar un verso en el El aire. alma. Muy bien, Rocío. Guantanamera, Muy Guajira, bien. Guantanamera. Perdón, perdón. Excelente, me encantó, me encantó. Bueno, Sergio, mira vos, ni bien, que no hubiéramos puesto de sale, acuerdo, sale Sergio. artista Ahí de está. adentro. Muy bien. Sergio, ¿quieres agregar algo más en el cierre? Eh, no, no, más que nada agradecimiento por esta expo que estuvimos durante casi 6 días prácticamente, y la verdad, maravilloso todas las exposiciones de mis compañeras, de mi compañero Alonso, que también se destacó mucho con sus aportaciones. Y agradecimiento también, porque no es un tema en el cual yo pueda explayarme con tanta fluidez, el tema de los próceres y de la política, No, pero creo al que contrario, muy lo bien hice no, haber muy bien. nombrado a Martí. No, no podía faltar, además con todos sus escritos que tiene sobre la guerra también, y Así él que siempre era pro vida muchas también. gracias. Así que Muchas bueno, muchas gracias. gracias, Sergio. Gracias a vos, Ada, y gracias también, obviamente, a las secretarias ejecutivas que estuvieron a cargo cada día en esta expo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Muy Un bien, beso enorme y seguramente, ahí está, ya están con los corazoncitos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, a bien, representarnos bien Sergio, hoy. muchas gracias. Muchas gracias. Mirta, ¿qué te parece si Vamos a nos vamos a invitar al doctor. Venezuela? ¿Ah? Vamos a Sí, invitarlo a vamos, que como dice Marty, que se eche unos versos del alma. vamos a invitar al doctor Alonso Coromoto Sirá, Dávila, que siga, ya muy bien. llegó, está con nosotros y nos va a deleitar con su exposición sobre los héroes que marcan la historia, por su coraje y por aquellas virtudes que tiene. Bienvenido, Doctor, doctor Alonso. lo escuchamos. Muy buenas tardes, amigos, amigas, compañeros, Ada, Gracias. Muchas público gracias. presente. Bueno, llegamos al final de esta carrera procerática. Una Yo, cruzada. Sí, ya lo creo. yo me voy a referir a un prócer civil, don Andrés Bello, venezolano, caraqueño, nacido en 1781 en Caracas, la provincia de Venezuela, y muerto en 1881 en Santiago de Chile. Digo que es un prócer civil porque en medio de esa marea de militares, él nos liberó intelectualmente. Don Andrés Bello, civil, voy a leer un trabajo que aparece en un libro, ya lo puse en la página, sobre próceres
de América, editado por la editorial Juana Manuela en Salta, Argentina. Vaya, un beso enorme a Me Santa Larena. aceptaron con don Andrés Bello y dice así: luego de la gesta independentista de la América Meridional, como la llamó el libertador Simón Bolívar en su Carta de Jamaica, y luego de expulsar al tricentenario conquistador español, las pasiones afloraron en el pensamiento de los héroes de nuestra independencia y convirtieron a las nacientes naciones en campos de batalla, intrigas, divisiones y hasta fratricidios. Encontramos dentro de esta vorágine allá en el Pacífico Chile a un venezolano, un patricio, un educador, ejemplo de civilidad, don Andrés Bello. Caracas, 29 de noviembre de 1781, Santiago de Chile, 1865. Simón Bolívar, libertador, murió en 1830 y Bello en 1865. Sin embargo, en el centenario del nacimiento de don Andrés, 1881, en su patria Venezuela le recordaron con multitud de actos, entre ellos los literarios, cuando aún las pasiones posindependencia afloraban en algunas naciones. Sobre Bello, don Cristóbal Mendoza escribió: hay que acotar que don Cristóbal Mendoza fue el primer presidente de la naciente República de Venezuela. Las brisas del Ávila es una montaña que domina Caracas, la divide. Al otro lado de la montaña está el mar. Las brisas del Ávila mecieron su cuna y paseando sus florecidas orillas del pintoresco río Anauco, dejó oír los primeros acordes de su armoniosa lira. Discurrió su niñez y adolescencia en el estudio que nutrió su espíritu de índole elevada y retempló su carácter de suyo vigoroso por moderado y justo, y a la par que estudiaba, hacía profesión de la enseñanza, contando entre sus discípulos a Bolívar, el héroe ciudadano, el caudillo filósofo y poeta, el padre de la patria. En 1829 expresó Simón Bolívar: yo reconozco la superioridad de este caraqueño contemporáneo mío. Fue mi maestro cuando teníamos la misma edad y yo le amaba con respeto. Y sigue don Cristóbal Mendoza: aquel joven caraqueño había sido escogido en plena mocedad para dar clases de geografía y cultura general a quien debía asombrar al mundo con sus hazañas de guerrero, de estadista. Bello había iniciado su vida literaria a orillas del Anauco y nutrido su alma con lecturas insaciables y clásicas, y conducido por profesores que pronto advirtieron sus excepcionales dotes de inteligencia, capacidad y gusto. Otro venezolano, don Juan Manuel Urbaneja, nos deja esta acotación: desde mis primeros años supe de los labios de mi padre la grande admiración que él, desde niño, tributaba a los precoces talentos de su condiscípulo Andrés Bello, manifestando cuando ambos cursaban en esta universidad la clase de sintaxis latina, traducción de clásicos y elementos de retórica que regentaba el señor Montenegro Colón, el abad más ilustrado según el alemán Humboldt encontró en América. A raíz de los sucesos del 19 de abril de 1810, acaecidos en Caracas, llamado en la historia el primer grito de independencia de América y la renuncia del capitán general español, llegamos al 5 de julio de 1811, día de la firma de independencia de Venezuela. Bello encabezó una delegación diplomática a Londres, dominaba varios idiomas, junto a Simón Bolívar y López Méndez. Pero Bello se quedó y los compañeros regresaron a Caracas. Y así comienza otra etapa de su vida, la cual fue objeto por largo tiempo de la incomprensión de sus paisanos. Volvemos a Mendoza. Fíjense bien,
Bello leyó en lengua original a Homero y a Sófocles, a Racine, Voltaire, Shakespeare y Milton. Se entregó ahí en Londres a la enseñanza hasta 1822, en que fue llamado al servicio de Chile en la carrera diplomática y colaboró en una revista que se proponía la difusión de las luces en las ex colonias españolas, movido tan solo por el deseo de contribuir a la civilización de sus compatriotas. Luego entró al servicio de Colombia como secretario de delegación y luego en calidad de encargado de negocios. Al tiempo pasó a Chile como oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuando Bolívar se enteró, expresó: Bello es muy digno. Andrés Bello hizo de sus etapas en Londres y Santiago de Chile las bases inconmovibles que le permitieron alcanzar la dimensión de la más notable y noble figura de humanista que han dado a la historia las naciones que hablan castellano a este lado del océano. Lo vemos como héroe de la pluma, adalid del pensamiento y de la educación de países que integran nuestra cultura. Bello fundó la Universidad de Chile, escribió principios de derecho de gente, lecciones de ortología y métrica, análisis ideológico de la conjugación, gramática de la lengua castellana, que según don Miguel de Unamuno es un monumento único en la lengua castellana, cosmografía, historia de la literatura, código civil chileno, teoría del entendimiento, obras poéticas, etcétera, etcétera. Por lo anterior, el escritor y filósofo español Amunátegui escribió: ni en nuestros siglos ni en los anteriores hallo poeta que lo supere en el arte de retratar las maravillas de la naturaleza y los prodigios de la agricultura. Su Silva, los agricultores de la zona tórrida, es una de las producciones más acabadas de que puede vanagloriarse la lengua castellana. Pocos son los poetas castellanos que tienen el don de acertar lo mismo en lo clásico que en lo romántico. Pocos los que sobresalen de igual suerte por el misterioso poder de la fantasía que por la solidez y la rectitud del pensar. Pocos, en fin, los que reúnen como el ilustre caraqueño la sinceridad del sentimiento con la virilidad, riqueza y propiedad del lenguaje. Ya en 1881, sus paisanos reconocían que Andrés Bello había completado la obra de Bolívar, quien nos sentó en el estrado de las naciones, y Bello nos dio la cultura necesaria para mantener con lustre el puesto conquistado. Por todo lo anteriormente leído, considero a Andrés Bello como uno de los hacedores de nuestra patria grande, de nuestra América, como lo dijo José Martí. Aquí tengo un ejemplar. Este libro fue publicado por la Presidencia de la República en 1981, donde podemos ver todo lo que se escribió en la prensa venezolana en fotografía sobre Andrés Bello en sus primeros 100 años de nacimiento. Miren la letra de Andrés Bello. Y para terminar, me voy a permitir leer algo que escribió don Pedro Graser en el introito de este libro, donde dice: efectiva apoteosis fue la de Bello en Venezuela en 1881. Desde esta fecha hasta nuestro tiempo ha proseguido sin desmayo la corriente del bellismo en el país. Los críticos e historiadores de la literatura y los estudiosos de la cultura nacional se han referido reiteradamente a Bello y ha incorporado el patrimonio común de la sociedad venezolana, tal como aparece en los autores nacionales a partir del 1881. El bellismo
constituye una hermosa tradición en Venezuela. Las actuales generaciones tienen el deber de proseguirla con la necesaria adaptación a las exigencias de la cultura moderna. Y al voleo, un corto poema de un venezolano de 1881, J.A.A., donde dice: Andrés Bello, sabio y poeta, instruye cuando canta, sublime nuestra lengua y nuestra zona, cosmógrafo a los cielos se levanta, y así es estrella su inmortal corona. Dichoso el caudillo de la ciencia, siervo de la virtud, a quien fue dado, en la del mundo mísera existencia, ser útil, vivo y muerte memorado. Para llegar a la grandeza no le faltó ni la prueba de la calumnia, una de las mayores adversidades. Nunca abriste los labios en propia defensa, juzgando acaso indigno bajar a la cima de los verdugos de la honra. Mas la voz de la justicia, la imparcialidad de la historia, ha hecho brillar la inalterable pureza de tus sentimientos republicanos. Ni cómo explicar de otro modo la constante amistad y afecto que hasta tu muerte te profesó el caudillo de la cruzada redentora, su alumno. Firma Rafael Teijer, Caracas, 29 de noviembre de 1881. Bueno, hasta aquí mi intervención en la finalización de este importante evento de próceres, héroes y personajes importantes de cada uno de nuestros países. Gracias, Ada, gracias a todos, mis Excelente. saludos desde la República Bolivariana. Realmente, si no conocen a Bello, por favor, léanlo. Tiene unos poemas espectaculares en español, en inglés. A mí me encanta, como dijo el doctor Alonso, cómo él escribe sobre la naturaleza también, el samán, él escribe a este árbol, extiende Samán tus ramas sin temor al lado fiero y que tu sombra amigable al caminante proteja. Lástima, no recuerdo más, pero ustedes pueden buscarlo. Yo suelo recordar apenas pequeñas estrofas, pero búsquenlo realmente, es maravilloso. Este escritor venezolano que también tiene la nacionalidad chilena, porque se decretó de tanto que hizo por Chile. Mira, Ada, Sí, Ada, perdona, una acotación. sí, Chile, todo lo que fue las leyes en la universidad todo lo que fue hizo. obra de Andrés Bello. Sí, Y hay sí. algo y hay un suceso, hay algo que no conoce mucha gente. Cuente. Hasta el año 1973, el escritorio de don Andrés Bello fue en el Palacio de la Moneda, el escritorio de los presidentes de la República de Chile, y fue destruido, fue quemado por el vil bombardeo de la gente de Pinochet en el golpe de Estado de el septiembre del año 73 allá en Chile. Es algo histórico, mucha gente no lo conoce. Yo no lo Gracias. conocía. Yo no sabía eso, por ejemplo. Es por eso que nosotros queremos rescatar acá la historia, los próceres, que no se destruyan, reliquias que representan tanto para todos nosotros. Por eso realmente queremos que todos estos videos lleguen al corazón realmente de todos, y que aquellas reliquias que muchas veces están en casa también, de héroes, se sigan conservando, que no desaparezcan los institutos, que no desaparezcan las asociaciones que están dedicadas a rescatar todos estos objetos. Como dice el doctor Alonso, realmente que sigan todavía existiendo para la posteridad. Muchísimas gracias, querido doctor. Ahí el doctor Alonso nos está mostrando todo Así su queda, trabajo. así quedan mis intervenciones para cada vez que hay un evento.
Excelente, Mira, doctor. para Ustedes mi saben que archivo. cuando realizan estas Qué intervenciones bueno, y todo lo que han qué bueno. escrito, pueden unirlas, como lo ha hecho Mirta, como lo ha hecho Billy, como lo ha hecho también Elvita. Pueden unir, como lo ha hecho Susana, como lo han hecho muchos, ¿sí? Pueden unir todas las investigaciones que han realizado y unirlas y ponerlas todas en un libro, porque es un trabajo maravilloso el que ustedes realizan y les queda ya un libro para ser publicado. Unan todas esas intervenciones porque en cada una de nuestras expos se aprende mucho, se entrega mucho y se investiga un montón. Así que muchísimas gracias, querido doctor. Un beso enorme y este aplauso para usted. Está. Y nos muy vamos lindo, a Alonso, Argentina. muchas gracias. Y seguimos Gracias, Mirta. con esta expo de héroes, personajes de la historia que han hecho actos heroicos. Patricia, te Sí, sí. invitamos a que nos des tu aporte. Bienvenida, Patricia Dowie. ¿Qué tal, Pati? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Para mí, buenas tardes. Yo voy a hablar de los actos heroicos de la batalla de San Lorenzo. Generalmente se conoce como un héroe de esa batalla a Cabral. Que bueno, la marcha de San Lorenzo lo nombra, dice Cabral, soldado heroico. Pero hubieron otros héroes en esa batalla. El 3 de febrero del año 1813 se produjo el combate de San Lorenzo, un enfrentamiento armado entre, por un lado, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que estaban representadas por el Regimiento de Granaderos a Caballo, a cargo de su creador, que en ese entonces era coronel, don José Francisco de San Martín, y por el otro, los realistas, que se encontraban sitiando la ciudad de Montevideo al mando del capitán Antonio de Zabalza. Este combate, que tuvo lugar en las cercanías del convento franciscano de San Carlos, situado en la ciudad de San Lorenzo, en la actual provincia de Santa Fe, fue el bautismo de fuego del regimiento de granaderos a caballo y fue el único combate luchado por el regimiento y don José de San Martín en territorio argentino. Durante el combate, el caballo de San Martín fue alcanzado por una bala de cañón y, en consecuencia, el futuro general resultó herido, quedando inmovilizado por el animal. En ese momento, el granadero Juan Bautista Baigorria intervino heroicamente al matar al soldado realista que iba a dar muerte a San Martín con su bayoneta. En tanto, el soldado correntino Juan Bautista Cabral ayudó a liberar a San Martín de la opresión del caballo, salvándole también la vida. Juan Bautista Baigorria, conocido como el granadero Baigorria, es conocido por salvar la vida del general José de San Martín durante esta batalla de San Lorenzo. De hecho, la ciudad de Granadero Baigorria, situada en Santa Fe, en donde resido actualmente y con mucho orgullo, es una ciudad que conserva su idiosincrasia de pueblo. Esta ciudad, nuestra ciudad, lleva su nombre en honor a la valentía de este granadero en esa batalla. El granadero Juan Bautista Baigorria acompañó a San Martín en la campaña libertadora y llegó a formar parte del escuadrón de cazadores a caballo
del jefe del ejército, que era un desprendimiento de los granaderos, pero independiente. Fue así Baigorria parte de la escolta de San Martín. Baigorria nació en El Chorrillo, en San Luis, en el año 1764 y falleció en Bañado de Pajas, en la provincia de Córdoba. En el año 1860 fue incorporado en la segunda compañía del primer escuadrón de su regimiento. Cuenta la historia que San Martín está caído en el campo de combate. Bueno, su caballo cayó abatido por una metralla enemiga y la pierna derecha quedó atrapada por el peso muerto del animal que no lo dejaba salir del peligro inminente. Antonio Zabalza, el capitán de artillería, sabe que el que está en el suelo, imposibilitado y prácticamente desahuciado, es un jefe del extraño escuadrón que los atacó de sorpresa esa mañana de febrero. Entonces tiene decidido matarlo y piensa hacerlo cuanto antes, en medio del fragor de la batalla. Da la orden al sargento de apellido Almada, un miliciano de la banda oriental. Le dice que lo ajusticie con su bayoneta. Almada desmonta y comienza la pelea con el hombre de tez morena, que a pesar de estar en desventaja, da una dura respuesta. En el cruce de sables afilados, el militar criollo recibe un corte en la cara, pero cuando el agresor creía que la pelea estaba ganada, con una destreza única, Juan Bautista Baigorria, uno de los granaderos formado por el hombre que estaba a punto de ser ultimado, atravesó con una lanza al oriental, liberando a su coronel de un desenlace seguro. Tras la defensa certera de Baigorria, otros soldados patriotas ayudan a San Martín para que salga debajo del caballo y se libra un combate dentro del combate, donde otro granadero, también llamado Juan Bautista, como lo mencioné antes, pero en este caso es correntino y su apellido Cabral, morirá en la pelea. Cabral será recordado y elevado post-mortem a sargento. A Baigorria no lo ascendieron. El granadero Baigorria está olvidado en la historia. Tal vez es así que nunca jamás fue elevado a sargento como Cabral, aunque hay quienes le dan el grado militar en sus escritos e inclusive en las calles perdidas de Argentina. En esta heroica acción, el capitán Justo Bermúdez, el teniente Manuel Díaz Vélez y el soldado Juan Cabral pierden la vida, siendo conmemorados en la historia argentina. Pero aún así, el que más se recuerda es al sargento Cabral. Bueno, un detalle, la zona donde resido es el llamado cordón industrial del Gran Rosario, que abarca localidades que tienen nombres referentes a esta batalla. Granadero Baigorria, Fray Luis Beltrán, que fue un fraile franciscano argentino, que también fue reconocido por su labor como ingeniero militar y organizador de la artillería del Ejército de los Andes durante la Guerra de la Independencia. Después le sigue la localidad de Capitán Bermúdez, San Lorenzo, y bueno, eso es lo que se denomina el cordón industrial del Gran Rosario. Yo les voy a leer la marcha San Lorenzo ya para terminar, y en esta marcha nos vamos a dar cuenta que al único que se le rinde honor es
Cabral. Y dice así: Febo asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, oírse dejan de corceles y de aceros. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín estridente sonó y la voz del gran jefe a la carga ordenó. Avanza el enemigo a paso redoblado y al viento desplegado su rojo pabellón. Y nuestros granaderos, aliados de la gloria, inscriben en la historia su página mejor. Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal. Y allí salvó su arrojo, la libertad naciente de medio continente, honor, honor al gran Cabral. Muy Muchas lindo. gracias, fue un Excelente. placer haber Excelente. participado. Excelente. Cabral, soldado heroico, Cubriéndose de gloria. Siempre tan hermosa la canción esa, preciosa. Siempre me preguntaba Preciosa. y nos preguntábamos por qué los granaderos que cuidan la Casa Rosada son 7. Y bueno, los granaderos son mucho más, pero los que volvieron de la batalla fueron Claro. 7. Exacto. 7. Sí. Todos andrajosos, todos rotos, y Sí. esos 7. Y por eso quedaron 7 protegiendo a la tumba del general. Van, los relevan 2 y vuelven a la Casa Rosada 7, siempre 7 granaderos. Sí, Así que siempre. muchas Lo que gracias, dice- Patricia. Es cierto lo que dice Bueno. Patricia. En la canción se lo menciona a Cabral, pero no está mencionado Juan Bautista Baigorria. Ahora fíjense una cosa que a mí me llamó la atención. Los dos se llaman Juan Bautista. Y el número de los Pero granaderos que qué nombraban, importante, bueno, los granaderos que nombraban Mirta son 7. Y 7 Sí. también es un número cabalístico. 7 días de Sí. la Sí. semana, 7 pecados capitales. muy importante. Todo tiene su razón de ser en el destino de estos héroes. Y si buscamos dentro de la historia de cada uno de estos héroes, estos hechos distintivos que fijan su destino, vamos a encontrar que hay una relación entre ellos. Los invito a descubrirlo. Muy bien. Muchísimas gracias, Patricia. Realmente Gracias. excelente. Me encantó. Excelente. Muy Un lindo, beso sí, enorme hermoso. a Ganadero Maipo. Mirta, Sí. seguimos viajando. ¿Qué te parece? Si ahora, bueno, Ahora no podemos ir nos vamos a a España. México porque todavía no ha ingresado, pero nos vamos a España. Ahí está. Presentar entonces Sí, a nuestra embajadora porque allá. Cookies no está, nuestra embajadora cultural Pilar Bellez. Te invitamos Querido a que amigo Rego. sí, Hola, buenas con tardes. nuestro plumífero. Muy bien. Sí, ¿Qué tal? Pues ¿Cómo nada, buenas estás? tardes y encantada de estar aquí. Ya me da una penita que se acabe la expo, con lo bien que nos estamos pasando, disfrutando de estos temas tan maravillosos. Me pongo triste hoy porque se acaba, pero bueno, vendrán otras. Ha sido maravilloso y hoy he elegido, como siempre, intento buscar gente que no sea conocida, pero que ha hecho cosas importantes y su papel haya contribuido, ¿no? He elegido 2 hombres y 2 mujeres españoles que han contribuido a cambiar el mundo y bueno, gracias a su trabajo ha habido buenos acontecimientos. Por ejemplo, me he fijado en Isabel Barreto. Isabel Barreto fue la primera mujer almirante en la historia de la navegación. Se cree que nació en Lima y en 1586 se casó con don Álvaro de Mendaña, descubridor de las Islas Salomón. Y él era adelantado de las mismas y se fueron los 2 en el viaje.
Pero en el segundo viaje, cuando llegaron allí, el señor don Álvaro de Mendaña se murió. Entonces dejó a ella, a su esposa, como en el testamento como adelantada, que era la adelantada y la almirante de la expedición. Y así fue como ella se hizo cargo de las tropas y se hizo cargo de toda la expedición. ¿Qué destaco de esta pareja? Que estamos hablando de 1586, un matrimonio que convivían codo a codo, trabajaban por una misma causa en igualdad y por un mismo objetivo, cosa que me ha llamado tremendamente la atención. También quisiera hablar de Gabriel de Castilla. Gabriel de Castilla es el español que junto a su tripulación vio la Antártida por primera vez. La Antártida eran todo leyendas, eran historias de fantasmas, pero en 1603 el navegante español Gabriel de Castilla vio la Antártida por primera vez. Este marino palentino y 200 hombres que le acompañaban divisaron el continente de la Antártida y desde entonces ya no es un misterio. Rebo está muy nervioso, le he tenido que dar un mensaje de calmarse porque es que está muy nerviosito. ¿Qué te pasa, campeón? Mencía Calderón de Sanabria fue otra de las muchas mujeres que acompañaban a sus esposos también en las expediciones y fue la primera mujer adelantada de América, una mujer valiente y con gran sentido del honor que a la muerte de su esposo le sustituyó como adelantada y cumplió su misión y lo que se esperaba de ella por parte de la patria. Y también quisiera nombrar a Leonardo Torres Quevedo, que fue pionero en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Su capacidad creativa en la aeronáutica, en el transporte, patentó la bionave, creó un sistema autorrígido para los dirigibles y desarrolló transbordadores funiculares. Gracias a los inventos de Leonardo Torres Quevedo, tenemos la tecnología actual. Entonces, dedicado a estas 4 personas que contribuyeron con sus esfuerzos y con su trabajo a un mundo mejor, he dedicado este poema. Recordar. A ver, ¿estás tranquilito ya? Venga. Hoy vamos a recordar lo que hiciste, tu esfuerzo y tu tesón por mejorar. Un mundo homenaje a quien fuiste, un ejemplo que debe perdurar. Cumplir tu sana misión en la vida, trabajar cada día con honor, sin rendirte, con grandes energías, luchaste por aquel mundo mejor. Mujeres pioneras adelantadas, confianza de fieles maridos muertos, continuaron su misión abnegadas, llevando a los suyos a buen puerto. Avistaste la Antártida al azar, todas las leyendas se derrumbaron, mundo nuevo entre la prosperidad, saberes que al mundo se regalaron. Un conocido gran inventor, tus merecidos logros alcanzaste, tu saber nuevo llenó el valor con la tecnología que nos regalaste. Pues muchas gracias, un abrazo desde España, Pilar Bellés y Rebo. Bien, un beso enorme a ambos. Y Rebo está nervioso, ¿eh? la verdad me parece excelente que hayas rescatado también a estas damas, porque Ana Frank, así con su poquita edad, decía, las mujeres deben ser respetadas. En términos generales, los hombres son reconocidos con gran aprecio en todas partes del mundo. Así que, ¿por qué las mujeres no pueden ser consideradas también? Escribía Ana Frank en su diario. Y es así, ¿por qué no las mujeres también pueden ser vistas, como ella decía, cuántas personas ven a las mujeres también como soldados? ¿Por qué no pueden ser vistas como soldados, como capitanas, como adelantadas también? Excelente, Pilar. Este aplauso enorme y este beso enorme para usted. Linda, ¿qué te parece si ahora nos vamos a Argentina? Sí, con Susana Órdenes, nuestra querida embajadora de acá de Argentina, del este argentino. Susana, te invitamos a que nos deleites con tu homenaje. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, Ada, Mirta y compañeros y compañeras, y todos los que nos están viendo, escuchando por todos lados. Un placer seguir y finalizar este evento
esta expo. Bueno, en el día de hoy elegí homenajear a un médico argentino, al doctor Cosme Argerich, que actualmente dos, dos hospitales de Buenos Aires tienen su nombre, uno el Hospital Militar y el otro el Hospital de Agudos, y debió haber sido por todas sus obras, porque hablamos de un acto heroico. Bueno, eh, pero él toda su vida eh, transcurrió haciendo actos de bondad y de interés por la medicina y por la curación de las personas, sobre todo en unas épocas en que no se conocía tanto la forma, por ejemplo, de vencer las epidemias. Se lo considera fundador de la medicina argentina y figura de la Revolución de Mayo. Su papá era cirujano, estudió en España, luego volvió a Sudamérica y nació en 1758. Eh, Sus enseñanzas, su actividad es imborrable, quedará en la historia de la medicina y en la historia argentina. Eh, y debemos agradecerle a él todo lo que ha hecho por las personas, por los vecinos de Buenos Aires y por otras provincias. Él ya a comienzos del siglo XIX participó en la defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas y fue considerado médico jefe del Hospital de la Caridad. Eh, Buenos Aires sufrió muchas epidemias, algunas muy graves, por las condiciones sanitarias irregulares que tenía en esa época. Y en 1794 y 1796 tuvo dos epidemias graves de viruela que, bueno, que se hicieron, venían del mundo, pero en realidad comenzó con una esclava negra que había traído en un barco, esclava de Inglaterra. Esta epidemia causó terribles bajas. Los médicos, y entre ellos valientemente Cosme Argerich, eh, atendían a los enfermos y tomaban medidas de previsión. Fíjense que ellos podían caer en las garras de las enfermedades estas terribles. La mayor parte de las iglesias existentes en la época, por ejemplo la de Pedro Telmo, fueron testigos y fueron bases de operación del tratamiento y de la curación de los enfermos. Igualmente, él en las invasiones inglesas no solo luchó, sino que también contribuyó para asistir a los heridos. En las batallas de Salta y Tucumán participó y además atendió justamente, participó como militar y además ayudó a los heridos. Eh, este gran médico acudió en auxilio del general San Martín y llevó insumos sanitarios para atender a los heridos en la campaña de Cruce de los Andes. En Buenos Aires, hasta el final de sus días, enseñó medicina. Él colaboró y fue el director del Protomedicato, que era una institución que se dedicaba a atender todo lo relativo a la salud y también a enseñar, digamos, a los aspirantes a médicos. Él, digamos, trabajó inclusive como ayudante de cirugía de grandes cirujanos. Eh, el- por eso es que los hospitales llevan su nombre y se lo considera uno de los mayores y mejores médicos de la República Argentina. Su hijo, Francisco Cosme, también fue médico y otros descendientes.
Y se cuenta una curiosidad, la gran pianista Marta Argerich, que tuve el honor de escuchar en el Teatro Colón, es una descendiente de este gran médico que eh, hizo y dio honor y cumplió todo aquello que establecía el juramento hipocrático creado por Hipócrates y perfeccionado, ambos griegos, por el médico griego, también Galeno. Así que por eso, eh, digamos, eh, dedico este homenaje a Argerich. Y por otra parte, eh, tengamos en cuenta que los médicos, quería homenajear a los médicos de todos los tiempos y en especial a los médicos que en la época del COVID asistieron a los enfermos y muchas veces cayeron en garras de la enfermedad y eh, fueron los salvadores de alguna manera de, de esta, de esa gente que caía en manos de esta terrible enfermedad y por otra parte recibieron eh, poco reconocimiento. Entre ellos, voy a contar que los médicos actualmente no reciben en los hospitales públicos un honorario muy grande. Estábamos viendo que un anestesista, tanto médico, enfermero, cobra por cada intervención 8.000 pesos argentinos actuales, lo cual podría equivaler a 4 alfajores. Deseando que la medicina sea acá y en todo el mundo reconocida como se debe, porque es una labor, la labor de curar, eh, es una de las misiones más importantes que puede exhibir la empatía del ser humano y que es más importante sanar que matar y destruir. Así que bueno, vaya mi homenaje para todos aquellos que dedican con vocación su vida a esta noble profesión y agradezco a todos los médicos que me han atendido desde chica, especialmente a esos médicos de cabecera y clínicos que solo con mirarnos y solo con hablarnos nos hacían sentir mejor. Muchas gracias. Este aplauso enorme. Y acá también tenemos un cirujano como Cosme Argerich, el doctor Alonso. Así que totalmente identificado el doctor Alonso también con esta trayectoria realmente impresionante, porque eh, realmente Cosme Argerich ha estado, él falleció en el año 1820 y formó parte de las expediciones de San Martín, curó a los soldados de San Martín también, fue parte del cuerpo médico de las expediciones de San Martín. Realmente impresionante cómo no traerlo a colación el día de hoy. Excelente, y yo quiero también saludar, por supuesto, médicos de cabecera de allá, de Argentina. Aquí también tengo un médico de cabecera, pero no es como el médico que me atendió desde niña, y es como dice Susana. A mí, yo sentía que sí, quiero ir al médico, siempre me daba mucho Gracias. petín, inclusive cuando ya de grande, antes de venir para acá, que ya él estaba jubilado, cada vez que yo lo iba a visitar me daba un chupetín, porque yo reclamaba mi chupetín también. Y ha quedado como una anécdota entre todos nosotros, realmente. Muchas gracias, realmente. Me encantó, Susana. Un beso Gracias a enorme. vos. Me Gracias encantó, a vos. me encantó. ¿Qué te dice si, Mirta, si ahora nos vamos un ratito a México, a la Perla del Sol? A ver, Mirta, tiene cerrado el micrófono. Vamos a invitar ¿Ya a está? Silvia. Sí, no podía reactivar. Ahí se nos congeló. ¿Qué pasó? A ver, a ver. A ver, vamos a ver que se ha congelado.
No me refiero nada más y nada menos que a Jesús García Corona, el héroe de Nacosari. El joven ferrocarrilero recibió tantos honores apenas a unas horas de su muerte. Un día, no pasó un día en que todos los medios, tanto locales como nacionales e internacionales, hablaran de su proeza. Fue un joven ferrocarrilero inmediatamente a Jesús García Corona. Él llega, hace 3 viajes, tiene un descanso, va con su madre muy preocupada, le pide que ya no regrese, que se quede, pero él dijo que su deber era estar trabajando para suministrar a los mineros de todo aquello que necesitaran. Y en esta ocasión fue una carga de 166 cajas de dinamita que tenía que llevar a la población minera. ¿Qué sucedió? Que había un grave daño que nadie había detectado y la chimenea de la máquina estaba averiada porque el alambre que la cubría estaba roto. A pocas horas de haber iniciado el viaje de regreso a la población minera, detectan que por esta falla caen brasas y la dinamita empieza a quemarse, aún sin explosión. El fogonero le dice, tenemos que salir. Pero él dijo, yo pienso muy diferente, yo no quiero ser la causa de que muera tanta gente. Ordena a todos a que desalojen, le da vuelta al vapor y deja que vaya cuesta arriba para que se aleje lo más pronto posible al llegar a la bajada de las poblaciones. Apenas se había alejado unos cuantos kilómetros de Nacosari. De pronto estalla y el único que fallece es él, pero logró salvar a miles de vidas de aquella población. Y a propósito de eso, no había habido un héroe más homenajeado que García Corona. Jesús García Corona, al siguiente día de su muerte, todo mundo hablaba de él, todo mundo le rendía homenajes. México entero le procuró mucho reconocimiento, al igual que el gobernador del estado. Esta hazaña fue tan grande que hasta hoy en día él es recordado y le compusieron una canción que quizás ustedes ya han escuchado, que se llama Máquina 501. Espero que no me gane la emoción porque, como les dije, me conmovió profundamente la historia. Y dice así, Máquina 501, la que corrió por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora. Era un domingo, señores. Estaba Jesús García acariciando a su madre. Ya se ha llegado el momento,
Madre, tengo que partir, el tren ya escucha el silbato, se acerca mi porvenir. Cuando llegó a la estación, un tren ya estaba silbando y un carro de dinamita se les venía quemando. El fogonero le dice: Jesús, vayamos apiando, que ves que el carro de atrás ya se nos viene quemando. Jesús García le contesta: yo pienso muy diferente, yo no quiero ser la causa de que muera tanta gente. Le dio vuelta a su vapor, llevándolo a cuesta arriba, y antes de llegar al 6, ahí terminó su vida. Desde aquel día inolvidable, Jesús, te has ganado la cruz, tú te has ganado las palmas, tú eres un héroe, Jesús. Máquina 501, la que corrió por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora. Y así terminó la vida de un joven de 27 años. Fue un trabajador destacado y comprometido, pero su amor, su sentimiento de amor fue contundente para que no estuviera con sus intereses y salvara la vida, como él dijo, de tanta gente. Esta es mi participación. Muchas gracias por haberme escuchado. La verdad, me siento conmovida. Excelente, excelente, Sí. realmente. Y emocionante, y emocionante. Nos trae Muy a llorar. emotiva historia. Sí, Muy emotiva historia. sí, bien, sí, Me bien, encantó. Me encantó. ¿qué te parece si Gracias. ahora, Mirta, nos vamos y a Colombia? Nos vamos para Dale, Colombia. con Nancy. ¿Está Muy Nancy? bien, sí, Nancy Terna Forón. Sí. Muy bien, aquí está con nosotros. Ay, perdón, se cerró el Hola micrófono. Ahí Nancy, está. bienvenida a la Expo. Bueno, un cordial saludo. Espero se encuentren súper bien, cargados de mucha energía. Bueno, les cuento Gracias. que voy a traer a colación precisamente eh, a alguien que marcó la historia en este país. Me refiero a una afrodescendiente. En este caso, se llama Bencos Piojo. Él fue un líder cimarrón afrodescendiente que se destacó por su lucha contra la esclavitud en la época colonial de Colombia. Fue el fundador del primer pueblo libre de América, San Basilio de Palenque, y un símbolo de resistencia para la población afrodescendiente. Bueno, Pencos Biojó, también conocido como Domingo Biojó, fue un líder de esclavos fugitivos conocidos como cimarrones, que se rebelaron contra el sistema esclavista en la Nueva Granada, Colombia, actualmente Colombia. Bueno, él fue el fundador del Palenque de San Basilio, huyendo de la esclavitud. Bencos Biojó lideró la fundación de San Basilio de Palenque, un asentamiento autónomo donde indígenas, cimarrones vivían en libertad. Un símbolo de resistencia, su lucha y la existencia del Palenque de San Basilio se convirtió en un símbolo de resistencia y libertad para la población afrodescendiente.
El origen fue que nació en la región de África, que hoy corresponde a Gabón. Fue traído de Colombia como esclavo en el siglo XVII. El legado de Bencos Biojó, San Basilio de Palenque, como ya lo había informado, este legado tan importante es que el Palenque de San Basilio, reconocido por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. La resistencia contra la esclavitud es que su lucha y organización de comunidades libres inspiraron a otros a resistir el sistema esclavista. Una identidad procolombiana. Bencos Biojó es una figura clave en la historia de Colombia y un símbolo de la identidad procolombiana. La importancia en la actualidad es que hay una memoria histórica. La figura de Bencos Biojó es recordada y celebrada como un héroe en la lucha por la libertad y los derechos de los afrodescendientes. La inspiración es que su historia continúa inspirando a las comunidades afrodescendientes a luchar por la justicia social y la igualdad. Ese fue Bencos Biojó. Excelente, excelente. Y hay que realmente recalcar la participación de los afroamericanos también en las muertes. Por ejemplo, recién como nombraba Patricia Cabral, también era afrodescendiente, hijo de, de africanos y también de indígenas que se llamaban en ese entonces en Argentina Zambos. Y él fue quien le salvó la vida junto con el general Baigorria a San Martín. Por eso es importante conocer todas estas historias, porque los afrodescendientes tuvieron mucho que ver en la libertad también, en la creación de pueblos libres, como has traído hoy a colación a Penco. Realmente felicitaciones, Nancy. Excelente. Muy bien. Bella, gracias. Inclusive mi bellada y todos los presentes, si hay alguien que también ha marcado la historia afrodescendiente, en este caso es Martin Luther King. Y hay una frase de Martin Luther King que me encanta y dice así, vuela, si no puedes volar, gatea. Si no, no, camina. Si no puedes caminar, gatea. Si no puedes gatear, arrástrate, pero siempre con la convicción de salir adelante. Martin Luther King. Muchas gracias, Nancy. Realmente la lucha por la libertad siempre ha sido cruenta. Lo importante es que si no hubiera sido por todos estos héroes que nosotros estamos comentando, se dieron cuenta que no hubiéramos sido libres. Si no hubiera sido por todos ellos, no gozaríamos de la libertad que hoy tenemos. Realmente. Y Martin Luther King también realmente fue un luchador de los derechos civiles, activista. Si bien él fue de la época del siglo XX, nacido en 1929, fallecido en 1978, asesinado, jamás dejó de luchar por los derechos civiles y por la libertad, como lo hacían también héroes anteriores y como lo hacemos posteriormente todos nosotros también. Me encantó, Nancy. Pero, Nancy, adivina qué está pidiendo la Falta audiencia la también. cápsula. Muy bien. Cápsula, dice la audiencia. Cápsula. Y ya están acostumbrados, Nancy. ¿Quién ha apagado el micrófono, Nancy? Ahí le estamos pidiendo. La cápsula del día de hoy es: todo lo que hagas, hágalo bien. Que tú siempre seas causa de motivación para otros. Cápsula para el diario vivir.
La decisión depende de ti. Un abrazo para todos. Excelente, muy bien. Este Muy aplauso bien, qué lindo, y este beso qué para lindo. Muy bien, bravo Colombia, muy bien. Te cuento que ha entrado recién nuestra embajadora cultural de Guatemala, Maya Cachiquel. ¿Qué te parece si la invitamos también a ser parte de este gran A cierre nuestra de esta querida expo? Calixta. Muy bien, a ver si se Bienvenida, puede, Calixta. a ver si se puede conectar, vamos a ver. Sabemos que nos está escuchando, a ver, vamos a ver si puede abrir la cámara. Si nos puede contar de algún héroe, si nos puede contar algún hecho heroico, de que puede ser también de Guatemala o Maya Cachique. Calixta tiene muchas historias bonitas. Sí. La verdad que hoy no, porque vengo de la calle. Hoy no, dice Calita. Hoy no, dice Calita. Calita, Bueno, solo Ella es una historia. eh, y después vamos a Alicia, que ya entró, que porque recién no la yo veíamos, no, pero está, ¿eh? Sí, sí. ya no tenía, yo no sabía de hoy, Adita, así que en primer lugar no tengo internet, llevo 2 días y nunca que arreglan esto. Entonces, lo que yo creo, si ustedes me permiten, leer un poema, Adita, para no quedarme en cero, ¿No? porque ¿Cómo de no? Ahí investigación. está, y se lo dedicamos a Tecurumán, que es un héroe de la Muy historia bien. Guatemala, de guatemalteca, perdón, de Guatemala. Bueno, Tecumumán es su héroe nacional, es héroe maya. Muy También bien. hay otro que se llama, mejor solo así brevemente lo que sé de memoria. ¿Me oye? Sí, perfecto, muy bien. Pero yo no las veo a ustedes. Bueno, entonces, Cajib y Mosh es el gobernante maya de Iximché, según los próceres, según lo que estamos recibiendo unos cursos actualmente, el primer prócer maya de Guatemala, porque él, pues, por su inocencia o por los pronósticos venían, como dicen los cristianos, viene Jesús pronto para salvar a los salvados, dicen. Entonces ellos esperaban pues la renovación o la llegada del Padre Sol cuando llegó Pedro de Alvarado en su territorio. Entonces los recibieron también y lo orientaron, lo acompañaron al señor pero después, como se dice, después de que comió, tuvo fuerza, se fue contra ellos, ¿verdad? Para matarlos. Entonces allí se empezó una guerra terrible, ¿verdad? En Guatemala entre los cachiqueles y españoles. Y Mosh, Cajib y Mosh es el nombre del abuelo, por estar defendiendo a su pueblo. Bueno, parece que pasó 5 años en la montaña. ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? Calixtita, adelante, adelante. Aquí yo no veo Y ni te una señal. vemos. Ah, Te interesante. vemos Bueno, también. Te vemos, Calixtita. entonces resultó que Cajib y Mosh, pues él se escondía también y con su batallón, ¿verdad? Porque eran 2 gobernantes, era Belejeb Cat y Cajib y Mosh, pero Belejeb Cat, como tan pronto lo capturaron y lo metieron para escarbar, ¿cómo se llama? Minas. De tal manera que Cajib y Mosh luchó y muchos creían que él se convertía en gran tigre ¿cómo le llaman eso? Para que no lo encontraran, él se convirtió en gran tigre en uno de los lugares de San Juan Comalapa que le llama Chishot. Chishot quiere decir donde está el comal grande. Entonces allí se refugió él por muchos años, pero al ver que se estaban matando a tanta gente maya, entonces un día decidió Cajib y Mosh, se entregó. Pero entonces Pedro de Alvarado, antes de irse otra vez para México,
como ya tenía a Cajibimosh en su encuentro y si lo dejaba preso en la cárcel era un peligro para él que se podía escapar. Y porque Cajibimosh decían los abuelos que cuando él habla es como que temblaba la tierra, todo mundo le hacía caso porque era un gran gobernante, ¿verdad? Cajibimosh quiere decir 4 cerebros, 4 energías del agua, del mar, es su nombre. Entonces decidió Pedro de Alvarado degollarlo en el Parque de Antigua Guatemala. Y otro historiador dice que él fue el primero que practicó ¿cómo le llaman eso cuando queman a las personas? ¿Cómo le llaman eso? Adam, no Spanish. Ah, acá le decimos vulgarmente lo chamuscó, ¿verdad? Fueron los primeros que de esa manera mataron a Cajibimosh. Pero para los mayas cachiqueles, como es la primera ciudad donde llegó Pedro de Alvarado, el reino cachiquel, entonces siempre los recordamos a él, no solo en el plano material, el día de su nacimiento, el día de que él fue torturado y degollado, sino que también es una persona simbólico, material y espiritualmente para los mayas. Entonces estaban hablando, por ejemplo, los académicos acá, que fue el primer héroe maya y también como lo fue Tecún Umán después, ¿verdad? Entonces, porque los cachiqueles es en el territorio donde entró Pedro de Alvarado a hacer averías primero, después agarró a algunos cachiquelos o los convenció para que los acompañara y les enseñara las rutas de los quichés. Así es como ellos, Pedro y Alvarado, con su ejército, llegaron a Comarcaja, en Guatemala. Entonces, en otras palabras, así fue invadiendo el territorio maya de Guatemala, terminaba con uno y con otro, y al final con los mames, que es otra nación maya. Ellos lo que hicieron, mejor se subieron en las montañas y que los españoles no pudieron subir y nunca como se dice vulgarmente, los invadieron, ¿verdad? Como se dicen algunos conquistas, yo no estoy de acuerdo con eso, porque ya estaban los pueblos originarios cuando llegaron los de Inglaterra, los que llegaron los ingleses, cuando llegaron los europeos, ¿verdad? En esos territorios del continente. De todos Entonces lados, es sí, un es poco cierto. de la reflexión que algunos se sienten muy orgullosos por ser la conquista para los pueblos originarios, es el inicio del luto del pueblo maya o de los pueblos indígenas. Entonces así fue como mataron a Cajibimosh y ya habían muerto 9 cat, o sea, el nuevo de la energía del juego, que ya se había muerto él en las minas por la esclavitud que le dieron los españoles. Entonces, porque a ellos los usaban para que que enseñaran realmente dónde estaba el oro y la plata. Entonces, las tierras comunales que tenemos actualmente, los mayas tuvieron que comprarles a los españoles después de que les habían robado. Son acá decimos almules, o sea, son arrobas de oro que daban los mayas a los españoles para recuperar sus territorios, sobre todo los bosques que actualmente que son territorios comunitarios donde ahí están los grandes bosques indígenas. Entonces, es un poco la historia que yo les puedo contar de los héroes mayas, Calista. ¿verdad? Eres un libro Muchas gracias. abierto, Calistita. Eres un ¿Ah? libro abierto. Eres como un libro abierto de conocimiento. Pues, Fíjense, es solo animarlo un poquito y nos cuenta, porque Calista sabe muchísimo de la historia. Y fíjense que Pedro Alvarado, que comentó Calistita, era el comandante de Hernán Cortés. ¿Cómo son las relaciones y las comparaciones? Que Pedro Alvarado fue el que pasó por Soconusco. Y tenemos aquí de la Perla de Soconusco a Silvia Iris Pérez Mendoza. Fíjense cómo todo se relaciona. Excelente exposición, Calistita. Excelente. perdone, como se dice, saqué de las mangas de lo que recuerdo en la memoria. Muchas gracias.
Es cuando mejor sale. Es cuando mejor sale. ¿Vieron? Sí. Hay que empujarlo un poquitito y ella No, sí da cuenta de la no, historia. como, Porque es como como el espíritu dijo de Nancy, hoy Julieta. dijo Nancy que hay que hacerlo bien, y yo como soy improviso, yo soy mejor así improvisado, que cuando me pongo a escribir se complican las cosas. Y bueno, Y eso que no te porque está preparaste, manejando distintos idiomas. y eso que no te Mira, preparaste, lo hiciste muy bien, Calixta, felicidades. Sí, mira, y viste, menos hermoso, mal que no se hermoso. preparó. Mira si se preparan todos. ¿Qué tal si se hubiera preparado, no? Maravilloso. Toda una cátedra. Maravilloso realmente, Si Calixta. ella se Excelente. prepara, nosotros nos tenemos que ir. Excelente, estuvo excelente. Muy bien, Matios. Mira, Gracias, ¿qué te amiga parece, Matios? Ahora le damos la ¿Qué te parece si bienvenida nos a vamos a Alicia de México? La Paz, Claro, la Ortiz hemos guardado como Cueva. broche de oro, ¿viste? Ahí está, muy bien. Muchas Adelante, Ani. gracias. Muchas gracias, compañeras. Pues siempre, compañero, doctor Alonso Dávila, siempre escucharlas es una bendición para mí, porque ustedes dejan un legado de conocimientos en todo lo que nos comparten. Gracias a Casa IJAM por abrirme nuevamente el espacio y permitirme estar con gente maravillosa, con gente que sin duda deja semillas de bonanza en su travesía de vida. Y bueno, pues hoy voy a hablar de un personaje muy especial. Sí, voy a hablar del Pipila, del náhuatl Pipilli, niño, hijo de Pilli, y que también significa guajolote, ¿sí? El Pipila era un héroe de México de la insurgencia, y su nombre verdadero era Juan José de los Reyes Martínez Amaro. Él nace un 3 de enero de 1782, vive 81 años, es decir, muere en 1863. Y pues quiero comentarles que por su risa y el aspecto de su piel fue que le pusieron así, el Pípila. Desde joven, él trabajó como barretero en la mina, ¿sí?, de Mellado en la ciudad hermosa colonial que es Guanajuato capital. Un 28 de septiembre de 1810, como dice la canción, durante la toma de la Alhóndiga, ¿sí?, de Granaditas, ¿sí?, se une a la causa insurgente. Entonces, el Pípila se cubrió con una enorme losa de cantera rosa, yo digo que se la llevó desde Tasco, porque aquí la mejor iglesia, una de las más hermosas del mundo, la iglesia Santa Prisa, construida de cantera. Y entonces toma una antorcha, ¿sí?, la que utilizaban los mineros en aquella época, y quemó la puerta principal. Entonces esto permitió el acceso a los rebeldes. Es recordado, ¿sí?, por su acto heroico. Así es como se concreta la toma de Guanajuato. Curiosamente, su apodo fue por su color de piel, que era parecido al de una guajolota, ¿sí?, nombrada tradicionalmente como Pípila, es la que cocinamos en Navidad, ¿verdad? El famoso pavo, con muchas pecas. Este minero insurgente, valeroso, se tornó un héroe, una leyenda. Hay un video del Pípila que les invito a ver, de la autora Bully Marjens, que habla sobre la historia documental de este gran héroe. El escultor Juan Fernando Olaquier, ¿sí?, hizo en cantera rosa un monumento al Pípila, que fue inaugurado en septiembre de 1938 y se encuentra en la ciudad de Guanajuato, otra ciudad colonial muy hermosa, y este monumento mide 17 metros de pies hasta donde está la antorcha. El Pípila, Juan José de los Reyes Martínez, ¿sí?, se le construyó este monumento de cantera rosa, que fue traída desde aquí, desde el centro hermoso del Huixteco, ubicado en la ciudad de Tasco de Alarcón, en ese cerro, ¿verdad?,
se da el jumil famoso, ese insecto con cualidades curativas que contiene yodo y que sirve para el bocio. Y esa misma piedra de cantera, con esa misma edificó en aquellas épocas don José de la Borda, una de las más bellas iglesias de México, que es la iglesia de Santa Prisca. Juan José de los Reyes Martínez Amaro, héroe y personaje importante del mundo. El Pípila, rodeado de un torbellino de la plebe, ¿sí? Alguien alzó la voz, un hombre que regenteaba y le dijo con ahínco, con pasión: Pípila, Pípila, la patria necesita de tu valor. ¿Te atreverías a prender fuego a la puerta de la Alhóndiga? Esta versión fue refutada por Lucas Alamán. Y así, este gran héroe, le dedico en este día especial esta poesía. Al Pípila. Hay un joven aguerrido que en Guanajuato nació, barretero, héroe fido, su valentía lo potenció. Gran puerta derribó, con gran cantera en lomo, su perenne historia escribió y abrió la entrada y supo cómo. Vaya para el héroe Pípila mi ferviente admiración. Juan José, nombre de pila, desde casa y ya, mi ovación. Poetisa de Plata de Tasco, Alicia de la Paz Ortiz. Gracias, compañeras, por su atención y estoy muy emocionada, soy muy llorona de estar nuevamente con ustedes. Gracias por esta oportunidad. Excelente. Me encantó ver. Un beso y un abrazo enorme de todos nosotros. Bienvenida nuevamente a casa. ¿Vieron la parábola del hijo pródigo? Cuando los padres, el papá hace un banquete cuando vuelve su hijo. Bueno, así es como nosotros recibimos a todos nuestros hijos pródigos y a cada uno de nuestros sellan, con ese banquete, con ese amor y con esa alegría de que ustedes puedan estar en cada una de nuestras emisiones, de nuestras presentaciones. Así que muchísimas gracias, Alicia. Este beso enorme es para ti y un beso grande también para todos los presentes hoy. Y ya en los albores del final y en el cierre de esta expo, yo voy a despedirme con una frase de nada menos que de Ana Frank. Pero antes de decir la frase de Ana Frank, me gustaría que Mirta les dejara también un mensaje a todos ustedes. Adelante, Mirta Felisa Venegas, la encargada del día de hoy, de embajadores y de esta presentación. Bueno, yo un placer estar en esta expo en el último día de destacando los valores de los héroes, los personajes y hoy de esos actos heroicos. Yo elegí para destacar alguien que para nosotros tiene un sentimiento especial, es el doctor René Favaloro. Fue médico, inventor, educador, cardiocirujano argentino, reconocido mundialmente por haber desarrollado el bypass coronario con empleo de la vena safena magna. Estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata, donde se doctoró con una tesis sobre hilio. ¿Qué valores tenía René Favaloro? Más allá de los conocimientos que adquirió, incorporó y afianzó ideales como libertad, justicia, ética, respeto, búsqueda de la verdad y participación social, que debía alcanzar con pasión, esfuerzo y sacrificio. Pero más allá de su brillante carrera profesional, fue un médico que nunca olvidó sus raíces, sus valores y su compromiso social. René Favaloro a los 60 años partió a Estados Unidos
para formarse como cirujano de tórax con el equipo de Cleveland Clinic, al que eligió en base a su excelencia y referencias académicas. El 9 de mayo de 1967 condujo la primera operación a una mujer de 51 años con su nueva técnica de bypass que revolucionó la cardiología mundial. Su prestigio y trascendencia fue tal que en 1992 el diario de New York Times lo consideró como héroe mundial que cambió parte de la medicina moderna. De retorno a la Argentina natal, en 1975 creó la Fundación Favaloro, un centro de capacitación de médicos de diferentes partes del mundo, además del Laboratorio de Investigación Básica, dependiente del Departamento de Investigación y Docencia de la Fundación, luego convertido en el Instituto de Investigación de Ciencia Básica del Instituto Universitario y Ciencia Biomédica. Asimismo, fue creador de la Universidad Favaloro y del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, a pesar de ser un hombre que revolucionó la cardiología por ser el creador de una técnica que permitió salvar millones de vidas en el mundo. Favaloro se mostraba como una persona humilde que anteponía los logros en equipo antes que los individuales. Era un apasionado por el trabajo, los pacientes y la sociedad. Sus colegas suelen destacar como fundamental la versión de Favaloro en cuanto al funcionamiento de los sistemas de salud, que deben trabajar en la prevención además del tratamiento a las enfermedades. Favaloro creía que la medicina tenía que tener tres pilares esenciales: la asistencia médica, la docencia y la investigación. El recuerdo a Favaloro en el país se agiganta con el tiempo. Yo tuve la suerte en un momento difícil de conocer equipos de cardiología en el Hospital Central cuando mi esposo enfermó del corazón y tuvieron que hacerle bypass gástrico, bypass cardiológico. Realmente fue un momento, vi la pasión que ponen esos médicos para salvar las vidas. Y yo tuve ese momento, también hice un poema que me permite leerlo. Dice: hay un dolor itinerante en el poema, una pintura perpetuada, una lectura blanca, agita los pensamientos. Habla el viento, la vela de mi barco espera, pero miro el mar en un conjuro de letanías, en un puerto desierto. Su corazón ha quebrado, fluye la vida gota a gota, caminando su tierra agrietada, y la fuerza de su estirpe la detiene. De pronto el ciclo se cumple con sus embrujos cautivos. Estoy en un paréntesis, un momento largo, una vasta soledad. Es penosa la tarde y me doy cuenta que en la mochila solo se lleva la piel y su herencia. En ese hueco solo se salva el protagonista de su libertad. Su aliento quita la mortaja, parado frente a frente, la vida, su vida. Su aliento restaura los vacíos, se queda y triunfa una vez más. Su aliento es mucho más, volver al camino, saber que está,
palabras y gestos, aprobar y reprobar, seguir los pasos de siempre, saber que al final podemos seguir unidos. Hay una ruta no transitada. Bien, Mirta. A mí ese día me devolvieron a mi esposo con vida y vivió después 7 años más con un corazón bastante difícil. Pero yo rindo homenaje al doctor René Favaloro, que es verdad, en Argentina seguimos evocando su nombre porque fue un gigante de la medicina. Bien, Y bien. bueno, Y escribió muchísimos realmente libros salvó mucho. también, Mirta. Él escribió, pero no Sí, solo de medicina como valvulopatías, de la fisiopatología al tratamiento, sino no, también que nos llama la atención que él escribió también recuerdos de un médico rural. Y también, sí, aparte de ello, escribió La memoria de Guayaquil, de La Pampa a los Estados Unidos. ¿Conoce usted a San Martín? El milagro y el valor de la vida. El milagro y el valor de la vida qué que hermoso. tanto debemos defender. Y Excelente, ahí excelente. dice, hay que aprender a no marearse con las alturas de la montaña. En la montaña de la vida nunca se alcanza la Excelente. Excelente. querida CEO. Hemos tenido el placer de estar en esta expo. Ha sido muy rica, muy exquisita y queremos escucharte a vos decir ese poema a Ana Frank. Lo dejamos entonces terminamos ya entonces con Ana Frank. Se me había cortado un minuto, se me había congelado la imagen. Bueno, vamos a Ana Frank entonces. Annelies brillaba en la Frankfurt de ayer. Sus pequeños ojos como esferas esperaban el sol matinal. Injusto destino que convirtieron a una creciente raza en marginal. Margot, su hermana, preparaba la maleta. Los días de luz habían terminado. Ámsterdam aguardaba en un diminuto refugio preparado. Afuera se debatería el destino, la subsistencia, la ciencia, la guerra. ¿Cómo explicarle al mundo que la vida no es un intercambio, no es una moneda? Auschwitz, Birkenau, Sobibor, Westerbork resonaban en las voces de las botas altas y Países Bajos y Polonia por Alemania ocupadas. Hermann, August, Peter, Ampel, Fritz, Pfeffer juntaron sus susurros escuetos junto a Ana en el escondite conocido como anexo secreto. Comida, ropas escasas en aquel refugio de Prinzengracht, su casa. Pero aún hoy sus experiencias siguen vivas. Su valor, su lucha, su dulzura, desde aquel día de amargura que se fue junto a Los Ángeles a escribir un nuevo diario. Pero su ejemplo y coraje han quedado para justiciar a los mercenarios. El pecado queda latente para que la vida se priorice siempre. Así es como se debe priorizar siempre la vida. Y ella decía en una frase, en el diario, la pueden leer en el diario de Ana Frank, cada uno tiene dentro de sí mismo algo bueno. La buena noticia es que no sabes lo grande que puede ser, cuánto puedes amar, lo que puedes lograr y cuál es su potencial. Esas palabras quedan también para nosotros, que hoy hemos compartido nuestros héroes, que hemos compartido próceres y actos heroicos, para que, aplicándolos a nuestra vida, algún día también a nosotros nos puedan decir, tú eres mi héroe,
tú eres mi heroína. Muchas gracias a todos, muchas gracias Mirta, Pilar, Patricia, el doctor Alonso Calista, la doctora Alicia, Silvia, Susana y a todos, a Nancy, a todos los que han pasado por aquí, no solo hoy, sino durante todos estos días en esta gesta, así como se realizó la gesta de mayo, así como se realizaron las cruzadas, nosotros también realizamos esta cruzada de valores junto a nuestros héroes de la patria y junto a nuestros héroes diarios. Muchas gracias a todos. Realmente este beso es para ustedes, gracias a la audiencia, gracias a los sponsors y esperamos que estas emisiones sirvan para generaciones futuras, que jamás se pierdan los valores y si están dormidos, a despertarlos, señores. Adelante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima Expo. Gracias por los saludos del público que nos dicen cuándo van a volver con semejante Expo que hemos disfrutado desde el principio hasta el final. Pronto, pronto estamos de vuelta. Por ahora quedan invitados para el sábado, porque el sábado volveremos con aprendiendo de los animales. ¿Qué les parece? Vamos a ver todo lo que podemos aprender de ellos también. Muchas gracias. Y por hoy, ustedes son mis héroes, ustedes son mis heroínas. Muchas gracias.